Hoy iniciaremos un maravilloso recorrido lleno de vida y de color, en el que visitaremos las grandes regiones naturales de nuestra República. Además, comprenderemos las relaciones que existen entre estas y las diferentes condiciones naturales que les son características. También conoceremos cómo aprovechamos los mexicanos las riquezas naturales que existen en dichas regiones. Comenzaremos identificando las grandes zonas climáticas de nuestro territorio nacional y la relación que tienen con las diferentes formas de vida silvestre en México. No perdamos de vista que la ubicación y el relieve mexicanos originan esta gran diversidad climática, plena de vida y color. El clima que caracteriza a una región natural está condicionado por la interrelación de una serie de factores tan diversos como la latitud, la altitud el relieve y la diferente distribución de aguas y tierras que tenemos en nuestra república. Al combinarse todos estos factores en un territorio tan peculiar como es el de México, se modifica una gran variedad de elementos climáticos, como son la humedad del aire y las lluvias o precipitaciones, además del viento y la fuerza o presión que ejerce el mismo peso del aire. Pero es el elemento temperatura el que le brinda su carácter peculiar a cada tipo de clima que existe en México. A continuación, conoceremos de cerca esa desigual distribución climática tan característica de nuestro país. La República Mexicana se sitúa entre dos grandes zonas térmicas o de temperatura a nivel mundial. Una es la templada y se encuentra al norte del Trópico de Cáncer. La otra es tropical y se localiza al sur de esta línea. Así, la latitud es el factor más importante en darle origen a los climas tropicales de nuestro país. Los lugares de nuestra república que cuentan con este tipo de clima reciben una mayor cantidad de energía solar. Esto tiene como consecuencia que la temperatura promedio de las regiones tropicales mexicanas nunca es menor a los 18 grados centígrados. Por otra parte, la elevada temperatura de estas regiones mexicanas provoca un considerable nivel de evaporación. Y al subir a la atmósfera, el agua evaporada se enfría y concentra en forma de grandes nubes. Por ello, llueve la mayor parte del año en dichas regiones, aunque en algunas de ellas la estación lluviosa se suscita en verano y en otoño. Hay que señalar que en esta temporada se producen los ciclones o tormentas tropicales que afectan cada año a nuestro país, principalmente en sus zonas litorales. De hecho, el océano es la principal fuente de humedad para nuestras regiones tropicales. Si vemos un mapa de la República Mexicana, notaremos un estrechamiento del territorio en su porción sur y una mayor cercanía con los dos océanos que bañan nuestras costas. Precisamente, en la mayor parte de estas tierras se localizan las zonas que cuentan con clima tropical en México. Ellas cubren la parte sur de la península de Yucatán, importantes superficies de la región ístmica
así como extensas porciones litorales del Océano Pacífico y del Golfo de México. También poseen una gran riqueza animal y vegetal, pero para poder conocerla con mayor detenimiento, será necesario tratarla en otro programa. La mayoría de las regiones con clima frío y templado de México se localizan al sur del Trópico de Cáncer. Esto quiere decir que están ubicadas en una zona intertropical de acuerdo con su latitud. Pero el principal factor que determina los climas fríos y templados de nuestro país no es la latitud, sino la altitud. Este tipo de climas se localiza en la mayor parte de las montañas del centro y sur de México, además de la parte sur de la altiplanicie mexicana. Mientras mayor es la altitud, con respecto al nivel del mar, la temperatura tiende a disminuir. En cuanto a los climas templados, la temperatura promedio del mes más frío es menor a los 18 grados centígrados. En tanto que en las zonas de clima frío, por localizarse en lugares de mayor altura, encontramos temperaturas inferiores a los -3 grados centígrados en la época de mayor frío. La distribución de las montañas en México también influye en el nivel de precipitación de las distintas zonas templadas del país. Dicha influencia aumenta durante el verano por los constantes movimientos de ascenso del aire y por la influencia de los ciclones tropicales que se registran en tal época. Por otra parte, las condiciones de humedad y temperatura de las regiones frías y templadas de nuestro país favorecen el desarrollo de distintas especies forestales, que al aprovecharse de diferentes maneras, generan importantes industrias para los mexicanos. Pero también existen destacadas áreas con suelos agrícolas dentro de las regiones frías y templadas de nuestro país. Por último, nos resta localizar a este tipo de regiones, mismas que se concentran en su mayoría en los estados de la República que son atravesados por el eje volcánico y por las sierras madre oriental, occidental, del sur, de Chiapas y el extremo norte de la serranía de Baja California. Si observamos un mapa del relieve mexicano, apreciaremos cómo queda encerrada la altiplanicie mexicana por las sierras madre oriental y occidental y por el eje volcánico. Estas barreras orográficas impiden el acceso de los vientos húmedos que provienen de los dos océanos que bañan nuestras costas. Sin embargo, algunas corrientes de aire ligeramente húmedas que provienen del sur del Golfo de México y del Pacífico alcanzan a penetrar en el altiplano. Aún así, algunas porciones de este territorio mexicano no reciben una sola gota de agua durante un año o más tiempo. Lo mismo ocurre en algunas otras regiones y estados de la República Mexicana, como son la mayor parte de la península de Baja California y la llanura del estado de Sonora. En cuanto a la temperatura de dichas regiones, esta es extremadamente variable, de acuerdo con el lugar, temporada e inclusive hora del día. Es decir,
En algunos sitios de nuestra República se registran temperaturas anuales que, en promedio, varían de los 18 a los 22 grados centígrados y en otros más de los 22 a los 26 grados centígrados. En cuanto a las variaciones que se observan por temporada, estas llegan a un punto extremo, durante el verano, de hasta 30 grados centígrados o más. Mientras que en el invierno se pueden registrar temperaturas inferiores a los 0 grados centígrados, llegando a presentarse nevadas repentinas, sobre todo en el norte del país. Por último, en estas regiones mexicanas podemos observar que durante el día existen temperaturas elevadas y durante la noche muy bajas. Estas fuertes variaciones de temperatura son las que nos explican por qué los climas áridos y semiáridos de nuestro país son tan extremosos y por qué la gente que vive en estas regiones se dedica más a cierto tipo de actividades como el cultivo o explotación de especies vegetales propias del clima. El estado de Oaxaca es digno representante de la diversidad climática que existe en la República Mexicana. Porque posee tanto regiones tropicales como regiones templadas y aún de tipo árido, que se manifiestan en distintas formas y composiciones del paisaje. No cabe duda que Oaxaca es un botón de muestra que ilustra con sencillez el mosaico de climas y paisajes que componen a nuestra República. En esta lección, entendimos que la interrelación de diversos factores del territorio mexicano permiten la existencia de distintos tipos de climas. Esta diversidad de climas se aprecia por la distinta intensidad con que se presentan los elementos temperatura y precipitación dentro de la República Mexicana. Es por ello que en nuestro país es posible localizar regiones tropicales, frías y templadas, áridas y semiáridas. Gracias por habernos acompañado en este recorrido.